Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Entrevidas TV y en esta oportunidad voy a estar hablando con la escritora Claudia Duclos. Claudia, muchísimas gracias por estar en Entrevidas. No, al contrario, Mauro, muchísimas gracias a ti, encantada. Un placer tenerte acá en Entrevidas. Y bueno, la verdad que tenía muchas ganas de hablar con vos, vamos a estar hablando, estás en México actualmente, sos escritora mexicana. Ahora vamos a hablar de tu primera novela, ¿no? La hija del fotógrafo. Por HarperCollins, México. Salió la novela en 2021, en 2021. Sí, así es. Salió hace casi un año, justamente, en noviembre de 2021. Perfecto, bueno, ahora vamos a hablar un poquito de la novela y cómo nace y todo eso, pero antes de arrancar con tu novela, siempre me gusta preguntar cómo se dan los comienzos, ¿no? ¿Cómo se dieron tus comienzos en la lectura primero? ¿Quién te inculcó el amor por la literatura? Pues yo creo que viene de casa. Yo siempre he sido lectora desde que tengo memoria, e incluso desde antes de saber leer. Yo ya bajaba los libros del librero. Mi papá siempre tuvo buen cuidado de llenarnos el librero de libros a mi hermano y a mí. Y yo me acercaba a los libros. Yo tenía la sospecha de que encerraban mundos ahí enteros, ¿no? Y que cuando yo supiera leer y conociera lo que decían, el mundo iba a ser mío, esos mundos iban a ser míos. Entonces, me aproximaba a ellos al principio quizás solamente para ojearlos, ver las fotos, me preguntaba qué dirían todas esas marañas de letras, ¿no? Y luego poco a poco, cuando fui aprendiendo a leer, pues ya me aventuraba quizás a leer los pies de foto, los encabezados, en fin, que de pronto ya era yo fanática de la lectura. Descubrí que me gusta mucho enterarme de cosas, ¿no? Y tantito por ese afán de enterarme de cosas y tantito porque la niñez en nuestros tiempos, en mis tiempos, pues sí se vivía de una manera diferente a como se vive la niñez el día de hoy, ¿no? Tú recordarás quizá que solamente había, al menos acá en México, había un canal de caricaturas, ¿no? Entonces, se repetían los mismos 35 episodios de Don Gato y los mismos 17 episodios de La Pandera Rosa, entonces ya llegaba el momento en el que abominabas de las caricaturas y ya recurría yo a otras alternativas para distraerme y fue que descubrí poco a poco en los libros mis gustos, ¿no? Me fui dando cuenta de qué me gustaba más leer. Había de todo, había de botánica, de biografías de músicos, enciclopedias. Yo me fui decantando por quizá por la ficción, por los cuentos, aquellos cuentos clásicos, ¿no? Que también estaban allí. Eh, Leía un poco de teatro, en fin, que conforme fui creciendo, fueron modificándose mis gustos como lectora, pero la lectura es una actividad que me ha acompañado desde siempre. Qué buen título es. Digamos, qué libro te fue impactando al principio o ya después más de grande, algunos autores que te hayan marcado después en el recorrido? Pues de niña me gustaba los cuentos, aunque si te he de ser honesta, los encontraba de pronto demasiado fantasiosos. A mí la fantasía nunca me ha conectado del todo. Yo soy como mucho más con los pies en la tierra. Entonces me, me decantaba más por las biografías o los relatos más históricos, biografías históricas. Eh, Me acuerdo que cuando llegó a mis manos una biografía de Ana Bolena o una de Lucrecia Borgia, yo dije, wow, yo quiero seguir enterándome de estos personajes que sí existieron, que no son fantásticos, que sí vivieron, pero con este eh, matiz quizá un poco como de chisme, ¿no? Que lo encontraba yo fascinante. Pero eso ya un poquito más grande, ¿no? No tan chica. En la adolescencia, sí, en la adolescencia. Y sí, sabes que, bueno, me sorprendía porque pensé que ibas a decirme alguna cosa más de chica, ¿no? Por el lado de la aventura, o viste que por ahí lo más fantasioso. Son más de lo que serían cosas más a pie, a tierra, así como decís vos, ¿no? Algo más o costumbrista, o más llevado a lo real, digamos. Sí, sí, como más de carne y hueso. Y después cuando, bueno, empezás a escribir, ¿por dónde arrancaste? ¿O qué tipo de textos escribías? ¿Arrancaste con poesía o con algo más lúdico, más como un juego? Fue todo un experimento y todo un descubrimiento a la vez. Yo soy abogada de formación
Entonces realmente la escritura de textos literarios me llega ya tarde. Yo escribía otro tipo de documentos, ¿no? Yo escribía demandas o contestaciones de demandas. Incluso alguna vez incursioné en escribir textos legislativos. Me apasiona las normas, ¿no? Pero cuando me vuelvo mamá, yo me vuelvo mamá hace 13 años, entonces me separo del ejercicio de mi profesión y retomo eh, hábito, este gusto por los libros que había dejado quizás un poco ahí en stand-by durante los años de trabajo que a veces no te deja leer, ¿no? Entonces, siendo mamá, retomo la afición por la lectura y un buen día siento la necesidad de dejar un registro escrito de mi paso por la vida justamente para mi bebé, ¿no? Le dije, a ver, si yo me muero mañana, ¿cómo va a saber este niño quién fue su madre? Me empiezo como a sofocar. Tengo que contarle, se va a enterar de quién fui yo por terceros. Yo se lo tengo que dejar por escrito. Entonces comienzo a escribirle mis andanzas, mi manera de ver el mundo, mi manera de transitar la vida. Y se vuelve algo interesante porque empiezo a darme cuenta de que al escribir me estoy explicando a mí misma mi vida. Antes de explicarle al niño, me estoy explicando a mí misma quién soy. Y lo encuentro fascinante. Y entonces me empiezo a hacer, yo no sabía que estaba escribiendo una novela ni que se iba a llamar La hija del fotógrafo, yo simplemente estaba escribiendo, ¿no? Eh, al estar escribiendo esta historia de mi vida, me topo con que necesito explicar la historia de mi familia, pero en esa historia de mi familia había muchos huecos, había lagunas que yo no sabía cómo llenar. Y por más que preguntaba, ya nadie me sabía decir, ¿no? Entonces, es cuando por primera vez recurro a la ficción. Empiezo a inventar. Empiezo a inventar porque no sabía quizá cómo explicar que el abuelo fuera fotógrafo, por ejemplo, ¿no? Claro, Por ponerte claro. un ejemplo. Porque somos fotógrafos, nadie me sabía decir, pues le voy a inventar una motivación y me encanta esto de inventar, de retorcer la realidad a mi Bueno, pero gusto, de viste que cambiarla. siempre digo, ¿no? Cuando alguien te dice, bueno, es autobiográfico, en realidad es la mirada de esa persona de las cosas, ¿no? Y siempre hay una especie de distorsión. Y a veces, para que sea rico, ¿no? O una historia sea rica y al resto le agrade, porque uno puede, me imagino que te habrá pasado, a mí me pasa mucho, que viene alguna persona amiga y te dice, mi vida es para que se escriban un libro. Y por ahí te la cuenta y, digamos, es más de lo mismo si no la ayornás, ¿no? O completás esto que decís, sumarle ficción a una historia real. Sí, sí, porque de pronto descubría que la realidad había sido demasiado aburrida. Claro, Entonces claro. decía, no, pues le vamos a poner aquí algo de emoción, le vamos a dar algunas vueltas de tuerca. En fin, que acabó siendo algo muy diferente a aquel propósito inicial que era contar mi vida. Acabó siendo una historia de ficción, sí basada quizás en algunas anécdotas de la vida real. Y ahí estamos hablando ya propiamente de la hija del fotógrafo. ¿Querés mostrar el libro? Así ahora hablamos de la novela. Ya está. Muy lindo, muy bella la tapa, muy bella la tapa. La hija del fotógrafo. Bueno, está actualmente en México. Por el momento no se consigue, por lo menos en papel en Argentina no se consigue, ¿no? Eh, pero están los planes, ¿tenés en mente en algún momento publicar, digamos, algún libro acá o que se edite ese libro en Argentina? ¿Está en tus planes? Pues a mí me encantaría, yo no dejo de insistir acá con la editorial, me encantaría porque abordo temáticas que no son comunes a todos los latinoamericanos, ¿no? Puede funcionar, puede resultar interesante también con Sudamérica. Y bueno, esto que decís, empezaste a escribir una especie de diario, ¿no? Que fuiste después transformando en una novela, una historia. Contame cuál fue la imagen disparadora. Digo, más allá de esto que contás, ¿no? Dejarle algo bueno, a tu hija, o hijo, no sé, no te pregunté. Pero bueno, digamos, esa fue la imagen inicial, pero ¿qué querías contar? Digamos que yo me di cuenta de que en mí confluyen dos importantes ramas que me constituyen como ser humano. Una de ellas es mi pertenencia a una familia de fotógrafos. Yo pertenezco a una familia que es pionera en el negocio de la fotografía en México.
Yo crecí respirando fotografía, yo crecí en el estudio de mi abuelo y luego en el de mi padre. eh, y también pertenezco a una familia en la que abundan las mujeres, somos básicamente puras mujeres. Entonces, yo quise agarrar estas dos imágenes, estas dos ideas y entretejerlas para darle vida a los personajes de esta trama, ¿no? Eh, para mi sorpresa, a medida que avanzaba en la escritura, los personajes empezaron a agarrar sus propios caminos y pues ya, como te decía, los fui escuchando y me fui apartando de este objetivo original que era la autobiografía. ¿Y en qué momento sentiste que tenías una historia atractiva para publicar, por ejemplo? Que ya te dieron ganas de publicarla. Fue bastante avanzado ya el proceso. Eh, cuando ya tenía yo una buena cantidad de cuartillas escritas, me encuentro con una persona que hacía coaching literario. Me la presentan y yo dije, bueno, ok, si estoy escribiendo esto, que tenga un poco más de forma, más de estructura, más de idea, porque yo lo estaba escribiendo 100% de intuición, ¿no? Con las tripas. Eh, entonces esta persona me empieza a coachar, me empieza a asesorar, y yo me empiezo a interesar mucho más en todo el proceso escritural, al punto que me decido a inscribir una maestría en literatura y creación literaria. Entonces me pongo a estudiar la maestría en paralelo sigo escribiendo el texto. Entonces yo voy aprendiendo cosas en las materias de la maestría y me regresaba a mi texto a revisar que estuviera bien aplicado eso que estaba aprendiendo, ¿no? Entonces hice muchísimas reescrituras, muchísimas correcciones. Esta novela trae 8 años de trabajo, trae más texto borrado que texto escrito, ¿no? Y además hay que tener mucha paciencia, ¿no? Que a veces es fundamental para la gente que escribe. Sí, sí. Y entonces cuando ya tengo el texto, según yo, bien armado, y esta persona que me coachaba me dice, oye, yo le veo potencial, ¿por qué no lo publicas? Bueno, pero pues yo no conozco a nadie en editoriales ni a nadie en el medio. Yo te pongo en contacto con editoriales. Me puso en contacto con varias editoriales. eh, en dos de ellas se interesaron por la novela y bueno, yo me decidí por HarperCollins México porque pues es una casa editora de mucho prestigio, de muchos años de experiencia y bueno, creo que mi novela entró por esta puertota grande que es HarperCollins a manos de los lectores. Y Clau, fue seleccionada para el programa de fomento a la lectura Leo con el 11 de Canal 11. Sí, Miguel de la Cruz es un periodista cultural acá en México con una trayectoria muy larga y muy importante y me hizo favor de voltear a ver mi novela, de interesarse en ella y de invitarme a participar en su proyecto de fomento a la lectura. Es una lectura conjunta que organiza Canal 11 en la que los televidentes van participando todos los días, hacen un avance conjunto de la lectura y nos reunimos para una charla final en la que pues comentamos, me comparten su experiencia al leer, nos damos retroalimentación y bueno, siempre eso yo he descubierto que ha sido la parte más enriquecedora de todo esto. Bueno, vamos a suponer que yo soy editor, una especie de juego, y vos me mandás tu manuscrito y me tenés que decir, bueno, digamos, ¿cómo me venderías la novela? O sea, ¿con qué me voy a encontrar, ¿no? Leerla. Bueno, la hija del fotógrafo es una historia en la que se ofrecen más preguntas que respuestas de entrada, ¿no? No pretendo adoctrinar ni dar lecciones ni moralejas, ni feministas, ni de ningún otro tipo, aunque se piense que puede ser ahí medio feminista. Es una historia en la que hay todas estas cosas que no son comunes a los seres humanos. Se van a encontrar infidelidad, golpes, sexo, humor. eh, no tiene consignas, como te decía, es más bien un relato de varias historias que se entremezclan. Eh, Llevo al lector de la mano por un recorrido transgeneracional a lo largo de todo el siglo XX, enseñándole las realidades que les tocó enfrentar a las mujeres de mi sociedad durante esta etapa, durante este periodo.
¿Armaste una especie de escaleta para ir escribiendo la novela a medida que ibas avanzando? No, yo creo que la escaleta llegó un poco después. Yo te digo, comencé a escribir mucho de intuición. Yo lo único que traía era mi experiencia como lectora, ¿no? Como lectora yo sabía más o menos, estaba familiarizada con la estructura de una novela, o al menos con la estructura que a mí me gusta en una novela, ¿no? Tú cuando eres lector descubres que sí y que no. Entonces, eso fue lo que yo trataba de emular. Ya cuando tenía mucho texto escrito y ya estaba yo estudiando la maestría y conocí, descubrí las escaletas, dije, ah, bueno, a ver, vamos a encuadrar mi texto en una escaleta, pero ya fue como más bien, Más eh, avanzado. sí, sí, sí. Hay algo desde lo profesional tuyo, ¿no? De abogada, que por ahí es como más formal en la escritura. Eh, ¿Cómo fuiste trabajando eso de desestructurar, ¿no? Por ahí uno, no, de hecho, a un periodista le puede pasar, cuando escribe tiene que hacer cierto trabajo como para salirse un poco, ¿no? De lo formal, de lo estructura. Eh, ¿Cómo se dio en vos eso? De pasar ya a historias más ficcionadas, contar desde otro tipo de texto, ¿entendés? Sí, yo creo que de entrada creo que me sirvió esta estructura de pensamiento que tenemos los abogados, ¿no? Como muy Claro. cuadrada, muy esquematizada, muy mapeada. A mí me sirvió para tener un norte, para no escribir tan en caos, que al Claro. final sí acabé hecha un caos, ¿no? Pero de algo me sirvió. Claro, por eso el eh, caos debe ser también por lo que contabas, ¿no? Que los personajes te van llevando, no depende tanto de vos, ¿viste? Sí, tal cual. Y por otro lado, tanto abogados como escritores tenemos a la palabra como materia prima, ¿no? Entonces yo estaba familiarizada, enamorada de la palabra y de sus posibilidades, digamos. Entonces, fue nada más como pasarme de esta rama de escribir cosas como datos duros a pasarme a ya soltar mi imaginación. Yo tuve la fortuna de no necesitar mucho, nada más tenía que recordar mi infancia o mi adolescencia, Claro. recordar la manera en la que hablaban mi abuela, mi bisabuela, mis tías, y eso me dio para armar a los personajes de la historia. Me Entonces, pareció muy interesante esto que dijiste, ¿no? Que dijiste antes, bueno, ya tenías avanzado, es lo que decís, recordar cosas de la infancia, pero después lo que no te acordabas lo completabas con ficción. Me pareció muy interesante, ¿no? Para poder armar una estructura también. sí, sí, fue un descubrimiento para mí, darme cuenta que yo podía hacer esto, yo no sabía que tenía esta capacidad imaginativa, que luego me sorprende y digo, córrele a terapia porque estás bien loca, se te ocurre cada cosa que No, no, es te ficción, es encanta. ficción. Estoy hablando con Claudia Ducló. Clau, ¿puede ser que leas un fragmento de la novela de la hija del fotógrafo? Claro, me encantaría. Mira, nos voy a poner un poquito en contexto antes de leer. Sí. Es un justamente es esta parte en la que yo explico quizá por qué es fotógrafo el personaje de Carlos. Dice, el tren llegó al puerto antes del amanecer. Carlos caminó por la puerta del mar hacia la playa. Nunca antes había visto una. Le pareció que el sol brotaba del agua grisácea del golfo, revelando aquí y allá manchones negros que anunciaban fosas repletas de tiburones. Se desnudó, escondió su bolso de viaje entre unas piedras y corrió a zambullirse en las olas de espuma verdosa. Las aguamalas lo recibieron quemándole los muslos y el torso moreno. La sal le ardía en los ojos y en la cara. Algunas chachalacas volaban en círculos lanzando gritos como de bestia agonizante. Carlos salió del agua y se tendió en la arena para dejar que los primeros rayos de sol, que aún se arrastraban lentos y oblicuos tierra adentro, le secaran la piel. Recorrió los portales y comió cualquier cosa. Entró a un almacén y adquirió un elegante sombrero de palma y una camisa de algodón de manga larga. A sugerencia del dependiente, también compró una maleta de cuero con herrajes de latón y unos botines de piel de dos colores. Mudó el contenido del bolso de viaje a su nuevo beliz y salió de la tienda convertido en un hombre distinto. Los lugareños le sonreían cálidos. Uno de ellos, un hombrecillo de cara bruñida y ojos húmedos como de serpiente, había atestiguado su transformación husmeando por el cristal de la tienda y le ofreció llevarlo a una casa de prostitutas. Carlos aceptó sin pensarlo dos veces. Nunca había estado con una mujer y su absoluto anonimato le infundía valor.
Con todos esos billetes que trae, patrón, le alcanza para hartas putas, le informó el hombre, arrepintiéndose un segundo después de traslucir que había estado fisgoneando. Luego, abruptamente, cambió el tema. ¿Para dónde va, patrón? Seguro que va a tomar el vapor que sale mañana para Cádiz. Yo lo puedo llevar a un hotel de primera categoría que usted pase la noche. Muy bueno, muy bueno. La hija del fotógrafo, Claudia Duclos. Clau, para finalizar, ¿qué estás escribiendo actualmente? ¿Estás trabajando algo nuevo? Sí, sí, sí. Una de las cosas que me regaló la escritura de la hija del fotógrafo es este descubrimiento de que me gusta mucho escribir y ya no lo quiero soltar. Entonces empecé un proyecto nuevo, también está pensado para hacer una novela. Estoy explorando otras temáticas distintas, estoy aún analizando el enfoque que le quiero dar, pero ya estamos eh, pensando en publicarla a mediados del próximo año. Ah, buenísimo. Bueno, ya uno toma cierta, ¿no?, velocidad, que ya no van a ser 8 años. Genial, así que el año que viene, bueno, ojalá que llegue pronto, bueno, la hija del fotógrafo y lo nuevo a Argentina, así también puedo leerla en papel. Bueno, Clau, un placer tenerte acá en Entrevidas. Muchísimas gracias, me encantó esta charla. No, al contrario, Mauro, muchísimas gracias a ti, un abrazo enorme y a toda la gente que te ve allá en Argentina, con mucho cariño. Muchas gracias, ¿eh? Abrazo grande. Chau, chau. Abrazo, bye bye.